Hola, en el vídeo de hoy vamos a personalizar camisetas con vinilo textil y temática de la serie Outlander. Para cortar el vinilo textil yo estoy utilizando mi plotter de corte Cricut, pero tú puedes utilizar otro plotter si tienes de otra marca. Aquí estamos en el Cricut Design Space, que es el programa de diseño de Cricut, y voy a escribir una frase muy sencilla que sale en la serie Outlander. Si tienes la obsesión como yo por esta serie, sabrás a qué me refiero. Seleccionamos el texto y vamos a cambiar aquí el tipo de letra. Yo elijo entre las letras del sistema porque la que quiero utilizar la tengo descargada en mi ordenador. Y aquí ya tengo la frase. Como la quiero en dos líneas, la voy a separar para que me quede en el orden que yo quiero. Y además le daremos a fusionar para que las letras no se corten de forma independiente, sino todas juntas. Aquí lo tengo ya en dos líneas y además voy a disminuir el espacio entre caracteres para que me queden las letras más juntas. La sexta temporada de la serie Outlander se estrena en Estados Unidos el 6 de marzo y en España el 7 de marzo de este año. Por eso he decidido hacerme mi propio merchandising de esta serie. Si tú también tienes obsesión por esta serie, puedes hacerte tu propio merchandising de Outlander. Y si prefieres otra serie, puedes buscar motivos de esa serie o película y hacerte tus propias camisetas con vinilo textil. Cuando ya tengas el texto a tu gusto, en Cricut tienes la opción de elegir una plantilla de camiseta para ver cómo queda el motivo dentro de la camiseta. Puedes elegir entre múltiples plantillas. Yo elijo la de camiseta, que es la que se adapta al modelo que yo voy a utilizar. Y coloco las letras en su lugar, ajustando el tamaño según quedan en la camiseta. Otra opción es crear un rectángulo del tamaño que va a tener la parte de la camiseta donde vas a colocar el vinilo y ajustar el tamaño de las letras al tamaño del rectángulo. Una vez tengas las letras del tamaño que quieras, deberás seleccionar toda la frase y darle a adjuntar para que las corte del tamaño y en la posición que las has colocado. Ahora hacemos clic en hacerlo, ya las vemos colocadas en el tapete tal cual. Y pasamos a elegir el material, que en este caso es vinilo textil. Ya yo lo tengo entre mis favoritos, pero si no lo tienes lo puedes buscar en todos los materiales. Seleccionamos más presión. Y a continuación le vamos a dar a espejo, ya que se trata de vinilo textil y debemos cortarlo en espejo para que las letras salgan correctamente en la camiseta. Y ahora que lo tenemos ya todo preparado, colocamos el material en el tapete. Yo voy a utilizar esta lámina de vinilo textil holográfico. Deberás colocar la parte que más brilla en contacto con el tapete. Presionando bien para que se adhiera, colócalo en la máquina y le das al botón de carga del material. Y a continuación, una vez cargado, al botón Ir, que en el caso de mi Cricut es el que tiene el simbolito de Cricut, pero en la nueva Cricut 3 es un triangulito. Una vez termina de cortar, le damos otra vez a la flecha y pasamos a pelar el vinilo por la parte de atrás con ayuda de un garfio o de un punzón.
Recuerda quitar también los interiores de las letras. Aquí lo tenemos listo y ahora vamos a doblarlo por la mitad para calcular la mitad del diseño, y doblamos también nuestra camiseta por la mitad y planchamos esta línea central. De esta manera le quitaremos la humedad al tejido y además podremos calcular la colocación centrada de nuestro motivo. Coloca papel de horno por encima y plancha. En este momento yo todavía no tenía la prensa de calor de Cricut que te enseñé en un pasado vídeo. Tienes el enlace en la caja de descripción y en pantalla al unboxing que hice de la Cricut Easy Press, y por eso estoy utilizando la plancha de casa. Pero te recomiendo la Cricut Easy Press porque es mucho más sencillo calcular el tiempo y la temperatura perfecta. Una vez se haya enfriado el vinilo, vamos a retirar con mucho cuidado el papel transportador. Volvemos a colocar el papel de horno y planchamos. Y te recomiendo darle la vuelta y planchar también por detrás. Aquí puedes ver cómo queda la camiseta terminada. También he hecho esta bolsa plegable para la compra con otro motivo que también hace alusión a la serie. Aquí ves cómo se puede plegar la bolsa y tienes el enlace al tutorial de esta bolsa de la compra en pantalla y en la caja de descripción del vídeo, por si quieres hacerte una igual. Y esta es otra camiseta, también con una frase que hace alusión a la serie. Te dejo los enlaces para descargar estos motivos en la caja de descripción del vídeo. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.